tenemos acá. Yo les voy a introducir a la hermana Keila. Yo conocí a Keila hace un año, un poquito más, ¿no? Atrás. 2 años, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido. Ella está llegando de Colombia. Yo voy a dejar que ella se presente más bien, pero es una bendición para nosotras como iglesia en su palabra recibir a la hermana Keila. Ella nos va a guiar hoy día en la palabra. Ok, gracias, Nelly. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto venir a Bolivia por primera vez y a Cochabamba por primera vez. Le decía a Pastor Eric, nunca planeé venir a Cochabamba y mira dónde me tiene el Señor. Sí, estoy con mi esposo sirviendo aquí en Bolivia. Él se ha venido ya 3 veces, creo. Sí, con esta 3 veces. Y venimos de Santa Cruz. Terminó una sección allá y volamos. Qué bendición por los aviones. Podemos estar en cuestión de minutos, porque nos tomó 40 minutos aterrizar aquí. Y recorrer o pasar de una distancia tan larga y estar en otro lugar. Eso a mí me parece maravilloso. Me encanta eso de que el Señor nos permita servirnos de la tecnología, de la ciencia, de todo lo que nos favorezca para su gloria. ¿Amén? Bueno, como decía Nelly, nos conocemos desde el 2023, un retiro de parejas que hubo en Santa Marta, de donde vengo, aunque no soy de Santa Marta, soy de la ciudad de Barranquilla. ¿Quién ha escuchado Barranquilla aquí? Ajá. Yo sé por quién es famosa esa ciudad, yo sé. Bueno, yo soy de Barranquilla, pero con mi esposo llevamos casi 15 años sirviendo al Señor en Santa Marta, una ciudad hermosa, a la orilla de la playa, con montañas y playa. Eso es lo grandioso de esa ciudad. Hay montañas con Sierra Nevada y todo incluido, y termina la montaña en el mar. Y es una belleza. Por allá todas son bienvenidas. Sí, todas. Bueno, hace 14 años aproximadamente estamos allá sirviendo en la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Recientemente mi esposo fue ordenado ya como pastor adjunto y la iglesia ha sido adoptada por la familia de iglesias Gracia Soberana. Estamos muy contentos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Tengo 2 niños, 2 varones, Santiago de 13 años y Jacobo de 11 años. Esos niños definitivamente son una gran bendición y han sido el canal para tratar con nuestro carácter, para obrar en nuestra vida de manera tremenda, porque son como el agua y el aceite. Sí, Santiago es completamente diferente a su hermanito que estuvo en el mismo vientre. Es diferente a su hermano Jacobo, pero el Señor nos ha bendecido con sus dones, con su carisma, con ese don de gente que tienen y bueno, están en las manos del Señor. Bueno, para no hacer más larga la introducción, yo creo que sería bueno empezar y quiero contarles por qué nos pareció pertinente el tema. Levante la mano cuántas aquí han leído la carta a Filemón. Con toda sinceridad, no se preocupen, no van a ser juzgadas. Ok, bueno, hoy vamos a leer la carta. Como solo tiene 25 versículos, podemos leerla. ¿Y qué tal si empezamos leyendo esa carta tan preciosa del apóstol Pablo a Filemón? Y van a ver algunos versículos que me gustaría que algunas de ustedes yo les pudiera conocer la voz y pudieran leerlos en el transcurso de la charla. Y como desde aquí alcanzo a ver algunos nombres en sus... como te tengo más cerca, fue la primera que vi. Rosamari. O Rosemary. Rosemary. Ok. Bueno, tengo una hermana que se llama Rosemary, pero no es el mismo, se escribe distinto. Ok. Excelente explicación, muy bien. Rosemary o Rosemary. Rosemary nos va a leer más adelante, yo le indico cuándo, el versículo 4. ¿Sí? Ya se están ubicando en la carta, ya la tienen ahí.
Por acá veo a Cintia. Cintia, tú nos vas a colaborar con la lectura del 8 y del 9. Vamos a ver qué otro nombre veo por acá. Silvia, ¿nos podrás ayudar con el versículo 10, por favor? Y otro nombre que no hay... Dios mío, esta presbicia me está matando. No veo. Susana, ya vi uno. Susana. Susana, el versículo 13, por favor. Yo les voy indicando, sí, pero por lo pronto vamos a ir leyendo. Ustedes pueden hoy salir de aquí diciendo, hoy en la reunión de mujeres nos leímos un libro completo de la Biblia. Filemón ha sido una bendición para nuestra iglesia porque tanto hombres como mujeres estudiamos esta carta en estos meses del año. Acabamos de terminar la 5ª lección con las mujeres, los hombres todavía les faltan 2 clases más. Hacemos clases mensuales, reuniones mensuales igualito así como con ustedes, solo que están divididas por grupos pequeños. Entonces, en cada sector de la ciudad hay un grupo de mujeres que se reúnen y tienen una moderadora y utilizan la cartilla que contiene ese material que se le entregó, lo contiene, imprimimos una cartilla y cada quien tiene una y la llena ahí con el grupo. Hay unas preguntas que son personales, hay otras que son grupales, ¿sí? Y hay otras que se llevan para responder en casa. Entonces, yo les cuento que ha sido una bendición este libro. Ahorita con más detalle les voy a decir por qué. Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor. Leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Y a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno y que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mí, Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. ¿Qué les pareció a las hermanas que en primera vez leen Filemón?
¿Qué pueden identificar? ¿Sí? El amor de Pablo. ¿Alguien más puede identificar algo? Está bien si le da pena o vergüenza. No pasa nada. En cuanto a la mayoría de personas, de cristianos, cuando se les pide opinión acerca de las cartas de Pablo, yo creo que la mayoría tiende a mencionar Romanos. Creo que una de las más prominentes, ¿verdad? Por su exposición sistemática del Evangelio. O quizá Efesios también por la riqueza teológica que contiene. Raramente pensamos en esto, en Filemón. Esta pequeña carta de apenas 25 versículos, como lo acabamos de leer, es un solo capítulo de 25 versículos. Y se pasa por alto, quizá porque es tan cortica. Pretendemos mirar la Biblia con nuestros ojos o con nuestro entendimiento, pero se nos olvida que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay riqueza en todo lo que encontramos ahí. Y quizás sea por eso que se pasa por algo o es relegada, pero estamos convencidas, ¿cierto que sí? Que Filemón es uno de los tesoros más extraordinarios del Nuevo Testamento, especialmente cuando se trata de entender cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas. Y aquí me quiero detener un poquito porque pude ver que el título o el lema de la reunión de hoy es Mujer para la Gloria de Dios. Y también damos gloria al Señor en la forma en que nos relacionamos. ¿Y? Alguien pudiera decir, yo estoy viviendo para la gloria de Dios porque estoy orando todos los días, estoy leyendo la Biblia todos los días, mientras lavo mis platos o lavo la ropa, pongo música y canto a Dios todos los días y voy a la iglesia. Pero, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo ves o cuál es tu perspectiva de cómo deberíamos relacionarnos? Y parece increíble, pero a la Biblia no se le escapa ningún tema en lo absoluto. Y el Señor nos dejó aquí explícitamente en Filemón cómo es la forma ideal, la más adecuada de llevar o de tener nuestras relaciones. Y por eso se vuelve pertinente. Y venía hablando con hermana Nelly ahorita en el carro y decía que se vuelve aún más pertinente el tema en nuestras iglesias, porque también hemos ido como que al ritmo de este mundo. Estamos en una era de mucho individualismo. Las redes sociales nos han desconectado, nos han hecho más secas, dispersas, individualistas, egoístas también, como que se nos hace fácil estar en un sofá o en una cama, en una hamaca. ¿Saben qué es una hamaca? Ok. Con el teléfono y tener una conversación con alguien desde nuestra comodidad, nuestra zona de confort. Pero se nos olvida la riqueza que hay en tener crear relaciones con propósito. No solo basada en textos, en sticker, en enviar emoticones, en responderle el estado a alguien, enviarle un like, un corazoncito. Y hemos caído lamentablemente en esta pasividad en cuanto a nuestras relaciones. Se nos hace incluso hasta fácil mandar un me encanta por Facebook, pero si no, nos vemos cara a cara con la persona, como que no concuerda ese me encanta con la forma en que nos relacionamos con esa persona en vivo e indirecto. ¿Sí me comprenden? Como que es más fría la forma de relacionarnos, es tú por allá, yo con mi vida por acá y tú por allá. Si me gusta la foto que subiste, estuviste en playa, estuviste en Italia, en París, bien. Tú con tu vida y yo con la mía. Por acá compartiré otras fotos cuando yo participe de algo. O como no es común que las personas compartan su sufrimiento, su dolor o su problema por las redes, entonces es como si estuviéramos ignorándonos pasivamente y voluntariamente los unos a los otros. Como que sospechamos que a tal hermana le está sucediendo algo, pero no, ella publica cosas lindas, entonces no es necesario como que yo entrar a ese terreno oscuro y escabroso.
Entonces, definitivamente las redes sociales nos han separado. Pero lo que vemos en la palabra del Señor es que el Señor nos hizo un cuerpo y nos diseñó tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente a las mujeres, con esa facilidad de relacionarnos y de mantener esas relaciones las unas con las otras. Aunque esto no es un tema que es solo para nosotras. Vuelvo y repito, en la iglesia los hombres también están estudiando este tema y ha sido controversial. Sí, porque ellos sí que se sientan en una reunión y si alguien empieza un tema de fútbol, de ahí se agarran, pero ya, no más. O de algún tema en común. Pero nosotras como que tenemos la facilidad de hablar y luego la una cuenta una historia, algo que le pasó, alguien cuenta, bueno, y somos fáciles para dar nuestras opiniones. Pero se nos hace trascendental e importante que veamos si estamos conscientes de que nuestra vida debe de llevar gloria a Dios, vivir conforme a esto. Se nos hace relevante. El mundo quiere hacerse cada quien en una isla separados, cada quien. De pronto llevar una vida de hipocresía o de que no quieran no quieran involucrarse de manera real con las personas. Pero el Señor nos llama a otra cosa totalmente diferente. Y sí, relacionarse nos trae conflictos. Así es, porque somos pecadores. Luchamos permanentemente con nuestra naturaleza del pecado. Y tal vez esa sea una de las razones por las que preferimos estar solas. Porque entre menos me relaciono, menos problemas tengo. Menos tengo que lidiar con la sensibilidad de fulanita, ese modo de ser tan de pronto extrovertida de tal persona, o no tengo que lidiar con la seriedad o la amargura de fulana de tal. Entonces, se nos hace más fácil tener relaciones superficiales. El domingo nos damos un beso, nos abrazamos, de pronto aprendernos su nombre y saber dónde trabaja o qué hace, hasta ahí. Porque queremos evitar los conflictos, pero no es propio de que necesitamos rozarnos para poder pulirnos los unos a los otros. Necesitamos tener comunión, necesitamos vivir, y parte de vivir el evangelio es estar rozándonos unos con otros. ¿Cómo pretendemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al que sí vemos, al que tenemos? ¿Y cómo decimos que nos amamos cuando no conocemos lo que está pasando con esta hermana? O no nos interesamos en orar por ella, en conocer sus luchas, sus batallas, interesarnos por las más maduras en la fe, discipular a las más jóvenes. ¿Sí? Entonces es un conjunto de muchas cosas que nos debe llevar a reflexionar cómo estamos viviendo nuestras relaciones. Y por eso Filemón se vuelve importante en ese tema. Y no es simplemente una carta personal sobre un esclavo fugitivo, como ya lo hemos leído. ¿De quién se habla en la carta? De ese esclavo. ¿Cómo se llama ese esclavo? Onésimo, muy bien. Es una obra maestra de sabiduría relacional, un manual práctico de cómo lidiar o resolver conflictos, una demostración viva de cómo el poder del evangelio puede transformar las relaciones más difíciles. Esas relaciones, de pronto ustedes como yo que alguna vez ha expresado, no, yo con esa hermana, déjame solo del saludo, de ahí mejor. Es tan complicada esa persona que yo prefiero sonreírla y abrazarle y ya. De pronto soy aquí la más pecadora. Pero alguna de ustedes podrá entenderme que sí, de verdad nos encontramos con personas un poco difíciles de sobrellevar. Pero si somos más honestas, nos daremos cuenta que nosotras somos difíciles para otras personas más. Nos consideramos cool, chévere para para las personas que nos quieren y nos aplauden todo lo que se nos ocurra. Pero muy probablemente tú eres esa persona difícil para alguien. Esta persona difícil de amar, difícil de entender. Entonces esto es para todas.
Y como es una joya lo que estamos aquí contemplando en Filemón, Pablo nos ha mostrado que el evangelio no es un mensaje simplemente para que lo entendamos y lo definamos como un concepto. ¿Qué es el evangelio? Y nosotros bla, 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 al pie de la letra. Se trata de que se refleje, que se manifieste en nuestras relaciones íntimas y desafiantes, ¿sí? Para eso se nos ha dado el evangelio, para que nuestra mirada enfocada en la cruz nos permita llevar una vida que lleve la gloria al Señor. Porque en nuestra casa lidiamos con nuestros hijos, las que tienen hijos, con los esposos, las que tienen esposo, con sus vecinos, otros familiares, en el trabajo con compañeros del trabajo, las que estudian también con sus compañeros, y en la iglesia con nuestros hermanos en la fe. Y bueno, como para seguir poniendo en contexto, entonces Onésimo no era simplemente un esclavo insatisfecho, era un fugitivo. Entonces era una situación bastante complicada. Como esclavo fugitivo no tenía derechos legales. Su amo, que había sido Filemón, tenía la autoridad legal para mandarlo a la cárcel, para castigarlo severamente. Incluso ejecutarlo. Tenía derecho legal para hacer eso. Además, Pablo nos da indicios de que Onésimo no solo huyó, sino que también robó a su amo. Da la impresión de que algo así pudo haber sucedido. Y entonces estaba como en deuda. Pero aquí es donde la historia toma una vuelta bien importante, y es que luego de haberse escondido Onésimo en las sombras de Roma, termina encontrándose con Pablo. ¿Y dónde se encuentra Pablo con Onésimo? En la cárcel. Es ahí donde Pablo conoce a Onésimo. Y luego a través de la predicación, o sea, Pablo le predica en la cárcel. Él está preso, ¿verdad? Pudiera estar acongojado, pudiera estar sintiéndose como una víctima o quejándose o frustrado por su situación en ese momento. Pero Pablo definitivamente nos da una lección importante, y es que independientemente de nuestra situación difícil, si se nos da la oportunidad de mostrar el evangelio y de predicarle a una persona, hay que hacerlo, de donde sea que estemos. Entonces él conoce la situación de este esclavo fugitivo, y Onésimo, bueno, se convierte al cristianismo, y Pablo lo describe como mi hijo Onésimo. Mi hijo Onésimo. Bueno, yo quiero que la hermana Rose Mari pueda leer el 4, sí, el 4. Muy bien, gracias. Pablo empieza esta carta no queriendo imponerse, obligar a Filemón. Él empieza como con mucha sabiduría, tratando de persuadir y de explicarle cómo se refleja y cómo se vive el evangelio. De lo que ya él había sido un hombre terrible. Ya sabemos de dónde había provenido Pablo. Y él estaba dando una lección aquí a Filemón de cómo poder lidiar o empezar, cuál sería el primer paso para empezar a limar asperezas y resolver ese conflicto. Y él resalta que él está orando por él. ¿Sí? Tome nota, es importante para que nuestras relaciones sean fructíferas, para que nuestras relaciones sean conforme a la palabra del Señor. Necesitamos orar por las otras personas a quien queremos acercarnos, con las personas con las que estamos teniendo o batallando en nuestra manera de relacionarnos. Por un lado, tiene un nuevo convertido que necesita crecimiento y discipulado, y por otro lado, Pablo sabe que Onésimo debe enfrentar las consecuencias de sus acciones.
No porque se había convertido al cristianismo, entonces todo lo que había hecho se quedaba archivado. No, de hecho, la real restauración en nuestras vidas nos lleva a querer resolver las cosas que hemos dejado inconclusas cuando no teníamos al Señor. Entonces, Pablo quiere que Onésimo resuelva esa parte de su vida, pero está persuadiendo primero a Filemón, porque dependía mucho de él, que pudiera seguir Onésimo siendo discipulado y pudiera seguir creciendo en el conocimiento del Dios Santo, por decirlo de alguna manera. Como apóstol comprometido con la justicia y la reconciliación, Pablo no puede simplemente esconder a Onésimo o fingir que sus acciones pasadas no importan. Podía ser su hijo espiritual o todo lo que, como usted lo quiera llamar, pero él necesitaba enseñarle a Onésimo cómo eran las cosas, ya estando en el Señor. Pero entonces, en lugar de evitar el conflicto o pretender de que, no, Filemón, mira, deja esas cosas, deja eso así. Ya eso no importa, lo pasado es pasado, ya este hombre es cristiano. No, él está dando los consejos propios para que la relación se restaure y se restaure de la manera más bíblica posible desde nuestra perspectiva. Entonces, él no impone una solución autoritaria. De hecho, él no se presenta como Pablo el apóstol, sino Pablo, prisionero. Él está hablando de su situación en ese momento. No quiere aprovecharse de que era Pablo el apóstol. Él quiere, con mucha sabiduría, persuadir a Filemón. Entonces, su estrategia es multidimensional. ¿Por qué? Porque revela una comprensión profunda de la naturaleza humana, de cómo llevamos el conflicto unos con otros y de cómo el poder del evangelio puede transformar esa relación difícil, eso que parece que no tiene solución, esa relación que pareciera que no tuviera esperanza. El evangelio nos da la esperanza, nos devuelve la esperanza, porque es desde otra perspectiva totalmente diferente. Entonces Pablo primero elige cuidadosamente cómo presentarse, como ya les había dicho, y segundo, dedica un tiempo considerable a preparar ese terreno, ¿sí? Ese terreno emocional y espiritual de Filemón antes de hacer su petición. Es como cuando un niño muy astuto se acerca al papá cuando quiere pedirle algo. Ay, papi, qué lindo eres, papi. Ay, sí, ¿cómo te fue hoy? Y, ay, mira mis notas. Mira mi cuaderno, mira el dibujo que te hice. Ay, papi, si tú supieras que mi vecino le compraron una bicicleta todoterreno. Y tú eres un papi bueno porque tú me amas. Y yo quisiera esa misma bicicleta. Algo así. Pablo con mucha sabiduría trata de manejar esta situación. Recordemos que cuando hay bueno, ustedes lo han tenido que vivir en algún momento, cuando hay conflictos y se quiere resolver ese conflicto, debe haber una actitud pacificadora, de mucho amor, de mucha comprensión. Pablo la tenía clarísima. Entonces comienza expresando gratitud genuina por Filemón, ¿verdad? Gratitud genuina, recordándole su reputación de amor y generosidad hacia los santos. No son halagos vacíos. A Pablo le está hablando con mucha honestidad. Es que me perdí. Yo creo que ya había que leer los otros textos. Bueno, sí, el versículo 8, la hermana encargada, ¿quién era? Por acá. Si puede leerlo, por favor. ¿Mijo? Muy bien, hermana, gracias. Él no lo quiere mandar. Él no lo quiere mandar, él quiere persuadirlo con mucho amor y sabiduría. Entonces, en tercer lugar, presenta la situación desde una perspectiva teológica. No minimiza no minimiza la ofensa de Onésimo, pero invita a Filemón a ver la situación a través de los lentes de la providencia divina. Mire lo que le dice, por favor, la encargada del versículo 10.
Así es. Me perdí, pero ok, está bien. Ahí ya había hablado debías haberlo leído antes, perdóname, pero no lo dejé pasar por alto. Entonces, tal vez, como dice Pablo ahí, tal vez por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como siervo, sino más que siervo, como hermano amado. Él está diciendo, mira, todo eso tiene un propósito finalmente. El Señor es soberano sobre todas las cosas. El Señor permite las situaciones por alguna razón. Incluso esa dificultad, eso que pasó entre tú y Onésimo, eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Entonces trata de ampliarle el panorama a Filemón para que entienda que más allá de la ofensa que le hizo Onésimo a él, pudiera ver lo bueno de toda esa situación. Podemos a veces tener la capacidad de ver lo bueno cuando tenemos situaciones difíciles. Sí, podemos ver incluso cuando tenemos un roce con alguien, una discusión, cuando nos calmamos, cuando respiramos y decimos, quiero que esto sirvió para que saliera de yo pudiera darme cuenta de lo que había en mi corazón. O esto sirvió para yo darme cuenta las verdaderas motivaciones de tal persona. Y eso, en vez de convertirse en una raíz de amargura o convertirse en un motivo de enojo o de resentimiento, eso debiera llevarnos inmediatamente a la oración. Ya sea lo que hayamos visto en nosotros mismas o lo que haya salido a la luz de la otra persona. Y ese conflicto no tiene que llevarnos a una separación definitiva. Nos está llevando y nos puede llevar cualquier conflicto a darnos cuenta de cosas que podemos presentar en la mano del Señor, reconocer, arrepentirnos y que nos lleve a un crecimiento. Cuando somos capaces de ver algo que antes no éramos capaces de ver y lo llevamos a los pies del Señor y lo confesamos con alguien que pudiera darnos un consejo o hacernos un seguimiento, eso nos cambia. Ya no somos iguales cuando eso pasa. Ya no somos las mismas. Algo pasó cuando es como si hubiéramos escalado un nivel más. ¿Sí? Como se me abrieron los ojos, no sabía que yo era capaz de esto o no sabía que el Señor me pudiera ayudar a lidiar con esta situación, y ahora comprendo y ahora veo con más claridad la gracia del Señor, su misericordia, su ayuda, su fuerza para sobrellevar esta y esta situación. Si no tuviéramos problemas, si todos estuviéramos felices y contentas, nadie tuviera dificultades o discusiones o problemas con alguien, sería aburrido. Sería un poco raro, pues en mi caso, cada situación difícil que he permitido ir a Cristo y humillarme al Señor, me ha llevado a crecer, me ha llevado a amar más al Señor y a conocer más al Señor. Y evidentemente, a verme a mí con más claridad, ver mis pecados como si los estuviera viendo frente a un espejo. Entonces necesitamos el conflicto, las crisis, para ver realmente qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? Alguien quizá en una crisis difícil, una crisis económica, podrá darse cuenta de qué tan ansioso es, qué tan altivo y qué tan afanoso y qué tan egoísta puede llegar a ser. Alguien cuando está siendo confrontado por algo malo que hizo, de pronto pensaba que era perfecto, que era una persona buena pero si alguien le hace ver lo malo y se ofende y se enoja por eso, es una buena oportunidad para que se dé cuenta de que necesita humillarse, agachar la cabeza, aprender humildad y reconocer de que no lo sabemos todo y que necesitamos que otros vean lo malo que hay en nosotros y nos lo hagan ver. Por eso es importante que nos relacionemos. Y en cuanto al material que se preparó, esa cartilla la preparó mi esposo para
para la iglesia, él la quiso estructurar en 5 partes. Ustedes solo tienen la primera parte. Pero Nelly les promete que esto va a continuar, ¿verdad? Sí, en los siguientes capítulos, sí. Y son 5 lazos, ¿sí? El estudio se llama Lazos de Gracia. Y contiene 5 lazos, como esos 5 consejos o 5 formas importantes, imprescindibles para que nuestras relaciones sean fructíferas y den la gloria al Señor. El primero es orar unas por otras, que ese es el material que ustedes tienen ahí. Yo voy a dar como especie de una pequeña explicación de cada lazo, para que ya les quede una idea general de lo que van a seguir estudiando. Entonces, siguiendo la estructura, ese primer lazo, la oración por otros no es simplemente una disciplina espiritual, es un acto de amor práctico que transforma tanto el que ora como al que es objeto de oración. Cuando oramos consistentemente por alguien, desarrollamos un corazón pastoral hacia esa persona. Comenzamos a ver sus luchas desde la perspectiva de Dios y nuestras propias frustraciones, lo que veíamos ahorita, o conflictos con esa persona se ven mitigados por nuestra comprensión de su necesidad de gracia. Si queremos ser honestas y en estos momentos estamos teniendo dificultades para relacionarnos con alguien en particular, deberíamos agachar nuestra cabeza y decir, esta dificultad que estoy teniendo, que es como si uno sintiera un bloque bien grueso en medio de esa persona y nosotros, ¿verdad? Es porque quizá no estamos orando debidamente por esa persona como debiéramos hacerlo. Si empezamos a orar consistentemente, de maneras humilde y real por esa persona, este bloque que usted siente, yo estoy imaginando que hay un bloque, esa pared fuerte y robusta, empieza a adelgazarse, empieza a desboronarse, empieza a caerse, a derrumbarse. ¿Y en qué momento usted podrá darse cuenta? En cualquier momento podrá descubrir que siente el impulso o la facilidad de acercarse por fin a esa persona que le parece con la que no quería relacionarse. Yo les hablaba a las hermanas allá en nuestra iglesia que en algún momento, hace algunos años, vimos que estaba pasando un fenómeno y era que nuestra iglesia estaba en un sitio donde las personas que se congregaban eran de sectores de pronto no sé cómo se le dice aquí, de más bajo nivel socioeconómico. Sí. Entonces empieza la iglesia a volverse más para la ciudad y por lo tanto a ser más diversa. Ya empieza a llegar personas de otros niveles sociales, académicos, profesionales, y entonces se empezó a ver y a reflejar ese distanciamiento y esa separación. Entonces, pero lo más tremendo era que algunas hermanas nuevas que estaban llegando tenían el deseo de conocer y caminar juntas con las que ya estaban, pero eran las hermanas que ya estaban antiguas en la iglesia que sentían como esa pared, la sentían, porque pensaban que esas nuevas hermanas las iban a mirar feo, las iban a mirar diferente, porque de pronto, permíteme ser un poco más detallista en esto, más específica, porque esa hermana usa accesorios más lindos que los míos, el cabello se lo arregla mejor, usa ropa de más calidad, pero mire que no era un asunto de que estas nuevas hermanas querían hacer sentir mal a estas otras, ¿no? Era algo propio del corazón de algunas de estas hermanas que creyeron que por esa diferencia socioeconómica no podían relacionarse. Y evidentemente, en una iglesia donde se predica consistentemente el evangelio y todo el tiempo el evangelio en cada oportunidad, eso se tenía que desboronar.
Y recuerdo que tuve la oportunidad de conversar con algunas de ellas y decirles, esos prejuicios provienen de un corazón caído. Si empiezas a orar por esas hermanas nuevas que seguramente necesitan de apoyo y de ser acogidas, van a empezar a tener ustedes la libertad de acercarse. Y muy seguramente se van a encontrar que la realidad es otra. Ellas no quieren verlas mal, ellas no quieren alejarlas, ni rechazarlas, ni verlas menos que ellas. Y de hecho esto sucede en todos los contextos. No solo en este caso particular que estoy compartiendo, en todos los contextos. En un país se ve mucho, las personas de pronto critican mucho. Cuando ya se habla en aspectos políticos, el que más tiene, entonces el que más hay que tenerle rabia y no hay que tenerle ni misericordia ni nada porque ellos aprovechan del que no tiene. Bueno, el pecado de este mundo ha traído mucho caos y evidentemente sí ha sucedido ese tipo de cosas, pero no podemos regirnos de acuerdo a la mentalidad y a la filosofía del mundo. Sí, somos nuevas personas, nuevas criaturas y por lo tanto ese tipo de pensamiento no debe condicionar la forma en que nos relacionamos con otras. ¿Sí? Una persona nueva en la iglesia puede tener mucho dinero, pero delante del Señor, el que llega a la iglesia en bicicleta o a pie es igual de amado a aquel que viene con la camioneta de último modelo, la del año. Y tiene muchas propiedades y es empresario y todo esto. Entonces, el Evangelio nos permite convivir, incluso con las diferencias que tengamos, intelectuales, emocionales, políticas incluso, socioeconómicas, todo, por completo. Y les puedo decir que sí trae resultados. El entendimiento del Evangelio en la práctica se ve reflejado en que unos y otros puedes convivir perfectamente. Y ya lo estamos viviendo para la gloria de Dios en nuestra congregación. Y seguimos lidiando con personas que todavía hay que recordarles. Entonces, ese primer lazo nos invita a orar. Sientes dificultades para relacionarte con personas, ora al Señor, ora al Señor. ¿Quieres hacerlo con una persona en particular? Empieza desde hoy a orar por esa persona en particular, para que el Señor nos permita, o en este caso te permita, ver primero tus propios pecados, ver la viga que hay en tu ojo y no te enfoques en la pelusa o en la estilla que está en la paja, hay varias versiones que está en el ojo de nuestro hermano. El segundo lazo, y me disculpan las hermanas a las que le había repartido los versículos, pero quisiera avanzar más rápido. El segundo lazo es relaciones con humildad. El Evangelio, pues, bueno, recordemos quién era Pablo. Había sido fariseo de fariseos, acostumbrado a posiciones de autoridad y respeto. El Evangelio lo había transformado hasta el punto de poder identificarse con un esclavo gentil y humillarse por su causa. Esta transformación personal le da credibilidad moral para pedir una transformación similar a Filemón. Si Pablo no hubiera vivido eso, de haber sido transformado por el Señor, ¿con qué cara o con qué moral iba a pedirle a Filemón que hiciera lo mismo? Sí, por eso necesitamos vivir y convencernos de lo que queremos llevar a otros. Y aquí eso lo vemos en el versículo 8 y 9 que ya leyó nuestra hermana que está por acá de este lado. La humildad no es debilidad. Aquí Pablo no se está poniendo en el piso, no. Él quiere hablar desde su situación actual, de lo que él es, porque él reconocía que él había sido un hombre terrible, y que lo que era ya en ese momento era por la gracia del Señor, no era por sus propias fuerzas, era por la gracia del Señor. Entonces, la humildad no es debilidad. Acercarnos a alguien que nos parece grosero, que nos parece impertinente, que nos parece, póngale todos los adjetivos que quieran.
eso no es rebajarnos, eso no es ser débiles. Más bien es fortaleza bajo control. Pablo tiene poder, pero elige no usarlo. Tiene derechos, pero los pone a un lado. Esta decisión no solo refleja la mente de Cristo, sino que también crea el ambiente emocional necesario para que ocurra una reconciliación genuina. Y se está tomando el tiempo de convencer a Filemón con sus argumentos. El tercer lazo es compartiendo el evangelio en todo tiempo. Y ahí sí leemos el versículo 10, que ya también lo leyó por acá nuestra hermana. Es como un tercer principio que se revela en la palabra. Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo que engendré en las prisiones. Y como decíamos ahorita que él no se victimizó porque estaba en la cárcel, no, yo me voy a poner a predicar, sí. Yo necesito ayuda, yo necesito que vengan y me traigan comida, me traigan cobija porque hace mucho frío. No. Él estaba en prisión y había entendido, debido a que era un hombre transformado, había entendido que esas celdas se había convertido en un campo misionero y que tenía que aprovecharlo. Sabía que ya habían hombres alrededor de él que necesitaban conocer del Señor. Pablo entonces había desarrollado un ministerio activo, incluso en prisión, recibiendo visitas y proclamando el evangelio con toda libertad y sin impedimento. Pero, ¿qué hay de nosotras? ¿Cómo nosotras como mujeres podemos entender esta parte de Filemón, este texto? Para las mujeres cristianas, esto tiene implicaciones profundas. ¿Qué sería para nosotras esas prisiones? ¿Cuáles serían esas prisiones? ¿Cómo pudiéramos entenderlas? Sean limitaciones físicas, responsabilidades familiares o circunstancias difíciles. Es eso lo que puede convertirse en oportunidades únicas para compartir el evangelio. Y no solo compartirlo, afirmarlo en la vida de otras. A veces, no sé si les ha pasado, pero cuando me he sentido afligida por alguna situación, me he sentido cargada por alguna situación en particular, es justo en esos días en que yo recibo, en que se me acercan hermanas a pedirme consejo, a pedirme oración, a pedirme, hermana, ayúdeme. Y yo digo, Señor, pero ahora, en serio, de verdad que eres bien cómico, Señor, es bien chistoso. Ahora que yo necesito ser consolada, ser cuidada, que quisiera estar como en el cuidado de una hermana mayor que yo, que pudiera ayudarme en oración, darme ánimo. Esta hermana se me acerca para esto. Y eso no es una casualidad, eso no es coincidencia. El Señor se perfecciona, su poder se perfecciona cuando estamos débiles. ¿Qué pasa cuando nos sentimos muy fortalecidas espiritualmente? Queremos darle consejo a todo el mundo y no nos sentimos capaces de recibir el consejo de alguien. Pero mire qué sucede, que cuando nos pudiéramos sentir débiles, que no tenemos como que nada que decir, el Señor le place recordarnos que es ahí donde Él se mueve, que es ahí donde Él se place en usarnos y recordarnos que somos siervos inútiles, recordarnos que no es nuestra fuerza, es la de Él, y recordarnos de que cuando dejamos de preocuparnos por nuestros problemas y nos enfocamos ya por el amor que tenemos hacia los demás, el Señor se ocupa de lo que nos esté pasando a nosotras. Cuando decidimos decir, Señor, esta carga ya no es mía, es tuya, yo voy a orar por mi hermana, voy a ayudarla, voy a darle ánimo, esto puede estar completamente segura que el Señor se va a ocupar de usted. Sí, pero ¿qué sucede? Que, bueno, en esa situación difícil nos sentamos en un trono de víctima. Y es ahí donde, mira, que nadie me ha llamado en estos días, justamente ahora que estoy pasando por esta situación, nadie me llama, nadie me ha visitado, el pastor ni siquiera me ha preguntado por qué tenía esa cara triste el domingo.
Ay, yo me fui rápido para que todos notaran mi ausencia, pero en esta semana nadie me llamó. Eso pasa en mi iglesia. Aquí yo no creo que pase. ¿Cierto, pastor? Pero es nuestra tendencia a sentirnos aprobadas, a sentirnos que estamos llamando la atención, queremos de alguna manera eh, que alguien nos diga algo. Y sí, no es malo que queramos sentirnos cuidadas, pero en muchos momentos de nuestra vida el Señor nos va a querer solas, a solas. Mira, la hermana que siempre te ha demostrado fidelidad, precisamente en ese momento no te va a llamar, no te va a invitar a un café, no te va a enviar ni un devocional, ni un versículo bíblico, nada. Yo lo he vivido, lo hablo desde lo que he vivido. El Señor seguramente está esperando que te derrames única y exclusivamente delante de Él, delante de Él. Y cuando morimos delante del Señor y ponemos nuestras cargas delante de Él, es como si nuestros ojos, cuando nos estamos mirando a nosotros mismos, es como si nuestros ojos estuvieran volteados hacia adentro. Imagen muy maluca, pero quisiera ilustrarlo así. Pero cuando nos desprendemos en las manos del Señor, nos descargamos en el Señor, nuestros ojos automáticamente se voltean. Y empezamos a mirar de que hay otras personas sufriendo más que nosotros, padeciendo más que nosotros, y eso debe llevarnos ¿a dónde? A la oración. Cuando estamos orando por alguien, ¿qué sucede automáticamente? Nos acercamos y ven que es como un ciclo que se repite, pero así lo ha querido el Señor. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, enfocarnos en otras personas, al ver que hay mucha necesidad, que hay mucho por qué orar y que yo no debo estar preocupada por lo que yo estoy viviendo, orar por esas personas nos va a conducir a acercarnos a esas personas para preguntarle, he estado orando por ti, o hay otra cosa más por la que quieres que ore. Y que entre más oramos por alguien, más lo amamos. Sí, entre más amamos a esa persona, más vamos a estar preocupados por discipularles, compartirles el evangelio y ayudarlos, sí, a ser instrumentos de crecimiento también para sus vidas. Y es algo que se va a volver repetitivo. Entonces, el ejemplo de Pablo nos desafía a ver nuestras limitaciones no como obstáculos para servirle, sino como contextos en donde Dios puede obrar. El cuarto lazo es, y ahí sí quiero que mi hermana me lea el versículo 13, estimular a otros a servir. Vuelvo y repito, la estructura es cuando oramos por alguien, vamos a tener la facilidad y vamos a querer acercarnos y afianzar esa relación. Y cuando estamos ahí en medio de esa relación, vamos a querer crecer juntas, a que demos frutos juntas. Y eso nos va a llevar a que nos preocupemos y estimulemos a que otros sirvan. No a tener celos porque alguien está sirviendo en la iglesia y yo no. O yo no estoy siendo, mi servicio no está siendo tan visible como el que está haciendo fulana. No, estamos estimulando constantemente, animando a otros a que hagan la obra del Señor. No va a haber ese conflicto porque la hermana lo hace mejor, tiene más, rinde más. Yo estaba haciendo eso y como que a ella le va mejor y como que empieza otra vez el roce y nada. Retrocedamos, hermanas. Vamos a orar para poder evitar que eso suceda. Entonces, Onésimo, después de haber sido un inútil, curiosamente se vuelve útil en el ministerio de Pablo. Y aunque Pablo hubiera preferido quedarse con él para servirle, él quiere enviarlo nuevamente, que esté con Filemón y que pueda servir desde allá. Entonces, aquí vemos un principio crucial del desarrollo. ¿Quién es la hermana que va a leer el versículo 13? Por acá, hermana Susana, adelante. Muy bien, gracias.
Él pudiera haberse quedado con él, pero no, vemos un principio que del desarrollo cristiano. El crecimiento de otros requiere que renunciemos a nuestra propia comodidad o beneficio. Pablo está dispuesto a perder un ministerio valioso para que Onésimo pueda crecer y servir en su contexto original, ahora transformado por el Evangelio. Entonces, vamos a querer ver a que las otras personas crezcan y puedan madurar y puedan servir también al Señor. Y por último, el quinto lazo es reflejar el Evangelio en medio de las diferencias. El versículo 17. Se me olvidó a quién se lo asigné. ¿Puedes leerlo tú, Nelly? Ok, muchas gracias. Esta petición representa más que una simple reconciliación. Implica que Pablo debía ver a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Recibirlo de otra manera, tratarlo de otra manera, ya sus funciones o lo que pudiera hacer ya era totalmente diferente. Pablo no está pidiendo que Filemón simplemente perdone a Onésimo, está pidiendo que lo reciba como a sí mismo, con el mismo honor, respeto y afecto que mostraría el apóstol. Esta es una petición revolucionaria que solo tiene sentido a la luz del Evangelio. Y me gustaría aquí indicarles que esto nos lleva a tener mucho cuidado con tener preferencias con unas personas más que con otras. Como que tratar a unas personas de una forma y a otros de otra. Yo creo que el Evangelio nos llama a ser integrales, a ser honestos y a practicar con mucha sinceridad el amor, ¿sí? Genuinamente, con todos por igual. Pero hermana, yo me la llevo mejor con unas personas que con otras, sí, evidentemente. Vas a tener personas con las que vas a tener más confianza. Con esas son las que tú puedes rendir cuentas. Con esas hermanas puedes llorar. No a todas las puedes llamar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y te van a contestar con el mismo gozo. Debe haber una hermana que de verdad tú tengas ese compañerismo y esa confianza. Y sí, es real y lo necesitamos. Y lo necesitamos. Pero es muy distinto cuando clasificamos a la iglesia. Estas hermanas son con las que casi no hablo, estas son nuevas, ay no, difícil, la gente nueva es difícil, viene con muchas mañas del mundo, o vienen de otras iglesias con unas ideas raras y no, estas porque son unas señoras que se creen más santas y de pronto la más anciana puede, ay, esas muchachitas inmaduras, incorregibles y demasiado mundanas para mí. Bueno, esa clasificación o segmentación, no, eso está fuera de todo orden. Las ancianas estamos llamadas a enseñar a las más jóvenes, así como las jóvenes deben tener el corazón enseñable para que las hermanas ancianas puedan enseñarles. ¿Sí? Sí, porque también hemos visto, y tuve la oportunidad de conocer una hermana que recientemente me dijo, es una hermana muy piadosa, ella ora por muchas personas y es muy genuina, tiene un amor, es muy preciosa esa hermana, es mucho mayor, tiene como unos 50 y algo. Y hace poco se me acercó y me dijo, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ya las personas no quieren aceptar un consejo, ya las personas pretenden saberlo todo, quieren saber de algo, se meten al internet y creen que ya tienen el poder de la información y del conocimiento. Pero, y yo le dije, pero ¿te ha pasado algo últimamente? Sí, sí. Es tan prudente que ella no menciona nombres. No me dijo quiénes, pero me dijo, me he acercado a dos hermanas luego de orar por ellas porque quería eh, darles un consejo y no me lo recibieron. Por la actitud en sus rostros, ella notó que no. Y yo estoy segura que lo hizo con mucho amor, con mucha sabiduría, pero sabemos que no es fácil, no es tan fácil. Yo dije, bueno, yo te voy a animar a algo, mi hermana. Está bien y perfecto que estés orando,
Pero hay personas con las que toca primero afirmar una relación. Si no está esa relación, no te van a recibir ningún consejo. Pero también pudiéramos estar abiertas, ¿verdad? A abrirnos en confianza con alguien que quiere de verdad, genuinamente tener una relación con nosotras. Y no cerrarnos, sino decir, no, es que yo viví una mala experiencia, yo confié en una hermana y ella me sapió. Bueno, sapiarse. Déjenme y les busco una palabra que ustedes sí pueden entender. Me chismoseó, habló de eso, se lo contó a alguien más y eso no lo puedo perdonar y no puedo permitir que eso me vuelva a pasar. No, las malas experiencias no deben cerrarnos ni vetarnos, ni clausurar las posibilidades con nuevas personas. No, en este mundo, así como herimos a otras personas, vamos a ser heridos, porque estamos en el ya, pero todavía no. Experimentamos la redención en Cristo, pero estamos luchando con el pecado todavía. A veces sin darnos cuenta ofendemos a alguien, así como alguien sin darse cuenta nos ofende a nosotros. Entonces no por eso nos vamos a cerrar y decir, alguna vez confié en alguien y me quedó muy mal. Y entonces ya por eso no me voy a relacionar más. No confío en nadie. Eso de abrir el corazón, eso de rendir cuentas, bueno, aunque la expresión rendir cuentas se siente muy pesada. Eso de tener comunión con alguien y que alguien conozca mis luchas, eso no, hay que dejárselo a la gente inmadura, a mí no. Es una actitud bastante altiva, bastante orgullosa. El Señor nos llama con humildad, ¿verdad? Como ya lo vimos, con humildad poder acercarnos y abrirnos con los demás. Esa primera lección, que me hubiera encantado tener todo el tiempo para desarrollarla, para que usted lo hiciera de manera personal y grupal con las personas, las hermanas que tienen en su mesa. Pero me gustaría por lo menos explicarles qué es lo que hacemos, qué es lo que hicimos con esta cartilla y las partes que tiene. Tiene una parte que dice preparando tu corazón y contiene una lectura devocional. Esa lectura devocional en cada capítulo va a tener relación con el tema que se va a hablar. Luego viene un momento de reflexión personal que tiene una pregunta que tú pudieras compartir la respuesta cuando la estés resolviendo, o pudieras simplemente responderla ahí y ya. Por ejemplo, esta primera pregunta: ¿qué hermana en la fe ha impactado tu vida a través de su oración? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hermana en la fe ha impactado tu vida a través de su oración? A alguien que tú sabes que está orando por ti o que ha orado por ti. ¿Sí? Luego viene la sección de entendiendo el pasaje, que contiene el texto central del que se va a hablar. Luego pasamos a un contexto y significado, es una explicación más desmenuzada del contexto del por qué Pablo estaba hablando y diciendo todo eso, por qué empezó así la carta, por qué sus saludos así, todo. Luego vienen unas preguntas de comprensión. Como en nuestra iglesia lo hemos hecho por grupos pequeños, son grupos de 10, 15 mujeres, 8 mujeres. Entonces, ¿qué hacen para hacerlo un poco dinámico? Y bueno, ustedes si se ubican siempre en mesas, así por grupo lo pudieran hacer por mesas. Entonces pudieran como que repartirse las preguntas. Bueno, yo voy a responder la primera, tú la segunda, tú la tercera. Aunque van a haber preguntas difíciles de responder porque son de mucha honestidad, de algo personal, no se sienta obligada a responderla ahí en la mesa. Pero si quiere aún así decirlo, está bien. Luego viene el pasaje, la sección de profundizando en el pasaje. Esto sí es un análisis más teológico de lo que implica. Es como decir la interpretación del pasaje, la interpretación más clara del pasaje. Luego pasamos a unas preguntas de profundización y todo esto en una sola reunión de mujeres.
Sí, y luego viene un tiempo de oración y luego viene un tiempo de comida. Entonces son más o menos entre 1 hora y media y 2 horas que esto lo hacen. Preguntas de profundización, también aparecen 3. Una de ellas, por ejemplo, que nos enseña este pasaje sobre la relación entre gratitud e intercesión. Y si ustedes son bien pilas, se van a dar cuenta que en el análisis teológico van a encontrar respuestas a esas mismas preguntas. Entonces es bien práctico, es bien sencillo, cualquier mujer lo puede hacer. Incluso esas preguntas también pudieran responderse de manera grupal. Luego viene una sección que es de aplicación. Está diseñada para ayudarte a mover la verdad bíblica desde tu mente hasta tu vida diaria. O sea, aterrizar, eso que acabamos de aprender, cómo lo aterrizo, cómo lo llevo a mi vida real, cómo lo traigo a mi vida diaria. Entonces, contiene una reflexión privada. Ahí sí, estas preguntas son de interés personal. ¿Sí? ¿Cómo describirías tu vida actual de oración por otras personas? Ven que son preguntas personales. ¿Qué obstáculos específicos enfrentas al intentar mantener una vida de oración consistente? ¿Qué aspecto de la oración de Pablo te desafía más personalmente? Y bueno, en un grupo al que yo asistí, porque bueno, yo no estoy dirigiendo ningún grupo en particular, cada grupo tiene una moderadora, pero yo me roto cada mes a un grupo distinto. Y cuando fui al grupo de la primera lección, recuerdo que una hermana, esta pregunta es personal, es para mí, pero yo quiero ser hoy sincera y a manera de confesión quiero hablarle de cómo está mi vida de oración, porque quiero que todas ustedes se lleven esa petición para su casa. Ayúdenme a orar porque yo quiero ser, ser una mujer de oración. Entonces me llamó la atención eso. No tienen que hacerlo, pero bueno. La aplicación grupal y que hayan dado el primer paso con ese retiro parece que fue una bendición para las que estuvieron ahí. Yo no desaprovecharía esta ubicación, esta organización de las mesas. Cuando yo utilizo las mesas allá para las reuniones de las mujeres, es obligatorio. Bueno, no es que sea obligatorio, es imprescindible que entre las que están en la mesa no sean las mismas siempre que se sienten juntas, que se vayan rotando y además que oren y se conozcan las peticiones. Siempre hay un tiempo de oración, siempre. Entonces, este estudio está diseñado y nos facilita esto. Nos facilita. Si se va a hacer como ya está preparado y tenemos el corazón enseñable y ese corazón sencillo y humilde para darle un giro, así sea pequeño, a nuestra vida, van a ver los frutos de esto. Es hermoso, como decía nuestra hermana, escuchar la necesidad o la petición de alguien y que luego las demás se unen en oración para orar, interceder por ella. Eso es precioso. Eso es precioso. De hecho, yo estoy segura que en muchos momentos de debilidad, de dificultad, de muchos bajones que he tenido, el Señor me ha sostenido y la fortaleza que he sentido ha sido porque hay hermanas que yo sé que están orando por mí. Y de hecho me escriben algunas: Keila, hoy quiero orar por ti. Hoy es el día que quiero destinar para orar. Dame una petición, dame algo que quieres que orar, por lo que quieres que ore. Y sé que esto ha hecho entre el grupo de mujeres que hayan compañeras de oración. Compañeras de oración. De hecho, al final, si usted nota, hay una sugerencia. Hasta el final donde dice sugerencia práctica. Y en el punto 2 va a encontrar compañera de oración. Beneficio. Tener una compañera de oración te proporcionará responsabilidad y ánimo mutuo. Esta práctica fortalece los lazos en la iglesia y nos ayuda a mantener la consistencia en la oración. Cada semana, mándale un mensaje a alguien o hazle una llamada, como para volverlo un poquito más personal. Antes lo personal era verse cara a cara. Ya no tanto ya no es así. Ahora se siente como que una llamada es más personal que un mensaje de texto. Miren cómo ha cambiado los tiempos, miren. De hecho, ya hay personas que no les gusta que las llamen. Escríbeme al WhatsApp, no me llames, escríbeme al WhatsApp. ¿Cómo hemos cambiado? Pero que esto sea una excusa para salir a tomarse un café o invitar a esa hermana a tu casa.
Oye, nunca, no sabes ni dónde vivo. Te invito a mi casa y nos tomamos un té con galletitas o un café. Esto es un buen pretexto para una hermana más adulta invitar a una hermana joven, una muchacha, quizá tiene novio y se va a casar. Pues un buen interés por el cual tú acercarte a esa hermana es: quiero conocerla, quiero ganarme su confianza porque quiero ayudar a esta joven a ser una buena esposa, a orar por ella para que el Señor la ayude, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace? Se elige una hermana del grupo con quien te comprometerás a intercambiar peticiones de oración semanalmente. Puede ser en persona o por mensaje. Acuerden un día específico para compartir actualizaciones y nuevas peticiones. Y bueno, luego hay unos compromisos. Ya ustedes no sería por semana, sino por mes. Compromisos mensuales. ¿Cuáles van a ser mis compromisos durante este mes? Y que cuando se vuelvan a sentar en esta mesa el próximo mes puedan conversar de esos compromisos y cómo los llevaron a cabo durante todo el mes que corrió. Y esa guía de oración, que no la voy a dejar pasar por alto, ARDE por las siglas, se llama así, ARDE por las siglas: A de adoración, R de reconocimiento, D debo quitar y debo poner, E esperanza. Esto es algo que nos va a ayudar a orar como con más profundidad y con mejor entendimiento de lo que estamos orando y pidiendo al Señor. Como verán, de acuerdo a lo que vimos, la adoración comienza reconociendo quién es Dios y sus atributos revelados en el pasaje. ¿Qué atributos de Dios ves en este texto que te llevan a adorarle? En esto que leímos de Filemón, en este texto, van a encontrar los atributos que están ahí y escribirlos ahí. Luego, el reconocimiento: examina tu corazón a la luz de este pasaje. ¿Qué actitudes o acciones necesitas confesar ante Dios? Vas a escribir aquí en lo que has fallado con respecto al orar por otras personas, que no te sientes cómoda orando por otros, como que te gusta más orar por tus necesidades, como que no sientes interés, como que no te importa mucho lo que a otro le pase. Ese tipo de pecados, eso podemos confesarlos aquí. Debo quitar y debo poner, bueno, qué actitud o práctica necesitas quitar y qué necesitas fortalecer, y luego qué promesas o verdades de este pasaje te dan esperanza. Cuando esto está resuelto, esto es para hacerlo en casa. Cuando esto está resuelto, vamos a tener una oración bien sustanciosa, porque vamos a adorar al Señor con los atributos o con lo que vimos de Dios en ese pasaje. Luego vamos a reconocer nuestro pecado, nuestras malas acciones, en lo que estamos fallando y estamos confesando delante de Dios. Y luego hablamos acerca somos honestas y hablamos de lo que debo quitar, y le pido al Señor que me ayude porque necesito fortalecer tal parte. Entonces, como ven, es una guía de oración que nos permite orar con mayor profundidad y con más entendimiento. A mí también, que ya vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por nuestra hermana Keila. Gracias por su corazón, Señor, obediente a tu palabra, en traernos, Señor, a nuestra Cochabamba, a nuestra iglesia, a traernos tu palabra. Señor, que todo aquello que es tuyo, Señor, aquello que hemos sido, Señor, exhortadas, animadas, lo podamos hacer. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén.